El tema de hoy es la eterna promesa que Jesús hizo a sus discípulos en la noche donde celebró la última cena. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 1 al 3, donde el texto dice así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan relatan el discurso de despedida de Jesús de su ministerio terrenal, que les pronunció a sus discípulos en la noche antes de su crucifixión durante el transcurso de la llamada Última Cena, la cual comienza lavando los pies a sus discípulos, capítulo 13, verso 1 al 17, y luego anuncia la traición de Judas, capítulo 13, verso 18 al 30, sin que los demás llegaran a entender sus palabras. Pero luego, cuando Judas salió, Jesús les dedica a los 11 apóstoles restantes, quienes serían los pilares de su iglesia en formación, palabras proféticas de cumplimiento inmediato, temporales y eterna, finalizando con una oración sacerdotal en el capítulo 17, con estas palabras que resaltan su dedicación y total entrega por los suyos. Y yo les he dado a conocer tu nombre, finaliza, y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 17, versículo 26. Jesús orando al Padre que lo envió para que ese amor con que lo ama al Hijo esté en ellos, esté en nosotros. Y como no puede ser de otra manera, la primera enseñanza que les da es el nuevo mandamiento, como se lo conoce en el capítulo 13, versos 31 al 35, diciéndole cómo la gente reconocerían que ellos son los verdaderos discípulos cuando se presenten. Bueno, dice, en esto conocerán todos ustedes que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Capítulo 13, verso 35. Pero el anuncio de la partida de Jesús, la traición de Judas y la negación de Pedro generó un ambiente de desasosiego profundo entre los que estaban con él en la cena pascual, llenando sus corazones de angustia, confusión y tristeza. Jesús percibe su turbación y responde a ella con un mensaje de esperanza que se extiende a todos los que estén con él y a través del tiempo hasta que Él vuelva por los suyos. El Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de Jesús, su relación íntima con el Padre y la revelación de la vida eterna a través de Él. Temas recurrentes incluyen la luz frente a la oscuridad, la verdad frente a la mentira, la vida frente a la muerte, el amor mutuo y la promesa del Espíritu Santo. La ida de Jesús no es una derrota, sino un paso necesario para su glorificación y el envío del Espíritu Santo a quien él llama el Consolador. De manera que la promesa de un lugar y su regreso se alinea con la escatología de Juan, que a menudo enfatiza el ya, pero todavía no. Existe esa tensión con bendiciones espirituales presentes y de alcance futuro. Ahora veamos en detalle qué nos dice el texto. El versículo 1 del capítulo 14 dice simplemente esto: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús inicia
con una exhortación directa a calmar la ansiedad y el temor que embargaba a sus discípulos. El verbo griego tarazo implica una agitación profunda, una perturbación interna que es imposible comprender y dominar. A esto Jesús le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Este es el fundamento de la paz que Jesús ofrece: creer en Dios y creer en Él. Es un llamado a extender la fe en Dios el Padre y hacia Él mismo. Jesús aquí se presenta como el objeto de la misma fe y confianza que se le da a Dios. Esto subraya la coigualdad de Jesús con el Padre, un tema central de Juan. No hay diferencia. Jesús, para Juan, es la imagen visible del Dios invisible. La fe en Jesús es la solución a la turbación, al desconcierto, a la falta de fe y esperanza. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa del Padre es una metáfora para el cielo o la presencia divina. Morada, en el griego, moné, significa lugares de permanencia, habitaciones o estancias. No implica diferentes niveles de cielo, como algunos creen entender, sino más bien la amplitud y la capacidad del hogar celestial para acoger a todos los que creen. La idea es que hay un espacio suficiente y una acogida segura a todo aquel que pase por fe de esta vida a la eternidad en la presencia de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 14 del versículo 6 del Evangelio de Juan. Y aquí, con estas palabras, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, está reafirmando su veracidad y honestidad. Si no hubiera lugar, él no los engañaría. Tampoco nos engañaría a nosotros. Esta declaración refuerza la confianza que debemos tener en sus palabras cuando dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. De manera que la ida de Jesús no es una partida definitiva, sino un viaje con un propósito redentor que sigue vigente hasta su regreso. El preparar lugar se refiere a su muerte sacrificial y resurrección, que abren el camino para que todos los creyentes tengan acceso a la presencia de Dios sin distinción de raza, credo o religión. Su partida no es el fin, sino el medio para asegurar la futura unión con ellos. Esto se cumple a través de su obra redentora y su intercesión por el pecado. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, como nos dice Hebreos capítulo 9, verso 15. Y en tercer versículo del capítulo 14 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, reitera la necesidad de su partida y la acción de preparar un lugar. Vendré otra vez es la promesa central. Jesús regresará por los suyos. La segunda venida de Cristo es un tema escatológico crucial. En Juan vendré otra vez puede tener múltiples niveles de cumplimiento. La resurrección es uno de ellos, volvería a ellos. Los evangelios cuentan el tiempo que Jesús estuvo ya resucitado con los suyos. El derramamiento del Espíritu Santo que nos habla el libro de Hechos, que vendría a habitar con ellos. Y
la esperanza eterna, la parusía o segunda venida literal al final de los tiempos, dada la promesa de que os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, se puede entender como la referencia a la segunda venida y la reunión final de los creyentes con Cristo en la gloria. El propósito final del regreso, de su regreso es la unión eterna con sus discípulos. La frase donde yo estoy se refiere a su posición glorificada con el Padre. La meta es la comunión plena y eterna con Él en la presencia de Dios que comienza en esta vida reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios y aceptando a Jesús como Señor y Salvador, comenzando así una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús les quiso decir en estos primeros 3 versículos. Ahora, ¿cómo se aplica esta enseñanza a nuestras vidas? Juan, en estos 3 versículos del capítulo 14, nos da un mensaje profundo que trae consuelo y esperanza para todos los creyentes de hoy en día en medio de un mundo lleno de incertidumbre, tribulación y muerte. En primer lugar, es consuelo en tiempos de angustia. Al igual que los discípulos, nosotros a menudo enfrentamos situaciones que nos turban el corazón. Pérdida de seres queridos, enfermedades, algunas incurables, crisis financiera, problemas relacionales, incertidumbre sobre el futuro. A todas ellas, Jesús nos dice directamente, no se turbe vuestro corazón. En esos momentos de ansiedad o desesperación ante cualquier situación que nos parece incontrolable e irremediable, la primera respuesta no debe ser el pánico ni la angustia, sino un acto consciente de fe. La fe en Dios y en Jesús no es una negación de la realidad del sufrimiento, sino un ancla que nos sostiene a pesar de ella. Recordar la soberanía de Dios y el control de Jesús sobre todas las cosas nos traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento y disipa todo viento de desesperación, ansiedad y angustia. De manera que mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió, nos dice Hebreos capítulo 10, verso 23. En segundo lugar, resalta la importancia de la fe en Jesús. La fe en Jesús es tan vital como la fe en Dios Padre. No es una opción uno u otro, sino la clave para experimentar la paz y la seguridad que Jesús nos ofrece. En un mundo que promueve la autosuficiencia y la búsqueda de soluciones humanas, resaltando el tú puedes y el individualismo, este pasaje nos llama a una dependencia radical en Jesús. Confiar en Él para nuestra salvación, dirección y consuelo es fundamental. Esto implica no solo una creencia intelectual, sino una entrega total de nuestra vida y nuestras preocupaciones a Él. Y esto no es desligarnos del problema que nos preocupa o angustia, sino acatar su palabra que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús cuida de nosotros y no habrá nada en el mundo que nos podrá separar del amor de Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8, versículos 38 a 39 de Romanos. Porque Jesús nos lo prometió. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y en tercer lugar, nos recuerda la esperanza en un futuro eterno. La promesa muchas moradas y que Jesús va a preparar lugar para nosotros, así como su promesa de vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, nos da una esperanza inquebrantable en la vida eterna. Nuestro destino final no es la tumba, sino la comunión eterna con Cristo en Dios mediante la resurrección. Esta verdad debe moldear nuestra perspectiva de vida. También nos ayuda a vivir con un sentido de propósito y a no aferrarnos demasiado a las cosas transitorias de este mundo, porque no son eternas. La esperanza del cielo nos anima a perseverar en la fe, vivir vidas santas y a compartir el Evangelio, sabiendo que nuestras aflicciones presentes son leves y momentáneas, por más grave que nos parezca, en comparación con la gloria que nos espera, según nos dice Romanos 8:18. También nos consuela ante las pérdidas de seres queridos que han creído en Cristo. Pablo nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 14. Concluimos que las palabras de Juan que Jesús pronunció es un bálsamo para el alma turbada, que ofrece una base sólida para la fe, una esperanza inquebrantable en la vida eterna y un recordatorio del amor fiel de Jesús que asegura un lugar con Él para siempre. Es un pasaje que nos invita a confiar plenamente en el Señor y en medio de cualquier circunstancia. Reconocer que el sufrimiento de Cristo fue por nosotros nos debe llevar a una mayor gratitud y adoración. También nos enseña que a veces las situaciones dolorosas o las partidas en nuestra vida pueden ser parte de un plan divino más grande para nuestro bien y para el cumplimiento de los propósitos de Dios, los cuales entenderemos cuando el Señor nos llame a su presencia eterna. Jesús no buscó que sus discípulos solo lo vieran como un rabino, un maestro, un pastor. Ellos, aunque imperfectamente y con momentos de duda, habían llegado a reconocerlo como el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, su comprensión aún era parcial y su fe estaba a punto de ser severamente probada por los acontecimientos que iban a venir. Las palabras de Juan no son una introducción a su divinidad, sino un llamado a profundizar la fe, consolidando la confianza en Él ante una crisis inminente, donde ellos reafirmarían su verdadera identidad de Jesús como el único que podía ofrecer la paz y la esperanza que nos lleva a una vida eterna con Dios. De manera que seamos sensibles a la palabra de Jesús, afirmando nuestros corazones en sus promesas eternas de amor, perdón y cuidado, orando con gratitud en todo tiempo y lugar y circunstancia por la que estemos pasando, sabiendo que el que ha comenzado su buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día que nos llame a su eterna presencia, porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 25. Que la gracia de Dios, el amor de Jesús y el Espíritu Santo guíen siempre vuestras vidas. A Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones.